Honra, gloria y alabanza al eterno, alto y sublime Creador. Bendecido en gran manera en esta hora. Le damos las gracias por permitirnos continuar en este nuevo año sobre la faz de la tierra. Nos vemos nuevamente para continuar de parte del Altísimo las enseñanzas acerca de los sellos apocalípticos. Vamos a entrar en el segundo sello, pues el Señor nos permitió oír 8 conferencias acerca del primer sello, dándonos desmenuzadamente, con revelación, el verdadero sentido e interpretación revelada acerca de este primer jinete del caballo blanco de Revelación, capítulo 6. Vamos a dar lectura a la Sagrada Escritura, libro de Revelación, capítulo 6, versos 3 y 4, que dice al pie de la letra el texto sagrado: cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder. Al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Damos inicio a las enseñanzas acerca de este segundo sello de revelación del jinete del caballo rojo. Pensé que iba a ser muy fácil traer una visualización sobre este segundo caballo, como lo hacen muchos, interpretando esto de una vez diciendo que eso simboliza la Tercera Guerra Mundial, y otras interpretaciones realmente erradas. Y es bastante serio. Desde que terminé la enseñanza número 8 acerca del primer sello,
He estado meditando día y noche acerca de este segundo sello, pidiéndole dirección, revelación al Eterno, porque la verdad es que no podemos traer razonamientos propios nuestros, porque continuaríamos con las mismas interpretaciones a través de toda la historia, el hombre interpretando la obra del Señor según su grado de entendimiento y revelación y según el grado ideológico en el cual se ha encontrado según su iglesia, según su Santa Madre Iglesia. Asimismo se interpreta y se ha dado revelación o entendimiento en enseñanza sobre todo esto, y el mundo entero está siendo formado sobre mucha desviación de la dirección divina. Hoy sé que vienen muchas enseñanzas acerca de este sello. En una de las enseñanzas pasadas, mostrando el caballo del primer jinete, trajimos un tema completo acerca de la fuerza que simboliza los caballos. Como aquí, en continuidad, también nos muestra otro caballo. Vamos a hablar un poquito sobre ese punto y después tendremos otro tema sobre el punto rojo o bermejo, porque ahí hay algo bastante serio desde principio hasta fin, donde entra toda la escatología acerca de la sangre y el derramamiento de sangre. Entonces, amados, no podemos ir a la ligera. Estoy tratando, como siervo del Señor, solo obedecerle a Él y traer el punto que Él, el Eterno, el Altísimo, quiere traer, porque es el Señor Todopoderoso el que nos está edificando. Porque Él está recogiendo sus escogidos, esparcidos a través de los tiempos, y que han sido movidos por el engaño del maligno a través de la historia, aún nuestros mismos nacimientos espirituales y todo aquello. Hoy vamos a hablar en la introducción a este tema, la primera enseñanza que lleva como título
plagio e imitación del orden divino. Plagio e imitación del orden divino. Porque ese fue y ha sido el desvío del pueblo del Señor. Caer en los plagios e imitaciones del orden divino del Señor acerca de su obra y cómo es que nosotros tenemos que cumplirlo. Nuevamente, repito algo acerca de los caballos de la otra conferencia. Los caballos simbolizan la fuerza, la libertad y la energía. Fuerza, libertad y energía. En la fuerza está hablando de mucho poder. Pero no bueno, sino maligno. Esa fuerza que simbolizan estos caballos están hablando de mucho poder, pero maligno. Segundo, libertad. Falsa libertad en que el mundo se ha movido. Y ahí es donde se introduce el engaño creyendo que esa libertad es del Eterno. Y es una libertad falsa. Segunda de Pedro 2:19. Dice así: prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. ¡Qué tremendo texto! Yo creo que al culminar esta enseñanza vamos a leernos todo el capítulo, porque es base fundamental el Señor hablando a través del apóstol Pedro, hablando de toda esta corrupción desviada e introducida como verdad, y el pueblo fue engañado ahí. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Traigo el pasaje para ampliar nuestro panorama de parte del Señor acerca de ese simbolismo de ese caballo que también simboliza libertad
Y cerraremos ahí, en ese pasaje, segunda de Pedro, la finalización de este tema. Energía. Toda la energía maligna metida e introducida en el mundo y se le da el nombre de poder espiritual. O sea, lo que el Señor nos está mostrando es que todas las energías en que el mundo se ha movido no son de Él. Hay energías malignas en las cuales se mueve el pueblo y el pueblo se siente súper bien reposado. Ay de los reposados en Sión. Y leerse muy bien el libro de Zacarías, que habla acerca de muchos, es uno de los libros que habla acerca de los muchos caballos y van sobre carros. Caballos de diferentes colores. Ya está, por cierto, el libro de Zacarías para los judíos es el último libro que lo admiten como su libro sagrado. Culminan con el libro de Zacarías. Y el libro de Zacarías es un libro que habla acerca de muchos caballos y van sobre carros. Y caballos, no solo uno, de un jinete que anda sobre un caballo bermejo, sino que le siguen muchos más caballos bermejos. Está hablando de muchas fuerzas y más que todo es como una profecía contra su pueblo Israel que le falló. Entonces, lo que el Señor nos está guiando es a diferenciar realmente cuál es su poder, su fuerza, su energía espiritual, mas recibiréis poder. Está hablando del de Él. Y no del poder del maligno, ni de la energía maligna introducida desde el principio, introducida, y el pueblo se ha movido en esa energía como poderosos gigantes, pero eso no es del Eterno. Ahora sí vamos. ¿Por qué el plagio e imitación del orden divino? Desde el principio ha existido un orden divino establecido por Dios acerca de toda su obra. Pero el hombre se salió de ese orden divino y se metió en otro orden humano carnal, y ahí es donde entra la ira de Dios sobre el pueblo a través de toda la historia por no cumplir el orden divino establecido por el Eterno. Vamos a unos pasajes y es
Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 13. Es cortico, pero lo voy a leer. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de cientos y con todos los jefes. Vaya oyendo con un oído espiritual y mi Señor te irá dando revelación punto por punto, porque pues no me puedo introducir allí porque el Señor nos está dando bases estructurales de sus cimientos y sus columnas para poder continuar levantando las paredes de la construcción. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de cientos y con todos los jefes. Y dijo David a todo el congreso de Israel: si os parece bien y del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, del arca. Verso 3, donde palabras expresadas por David. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel desde Sior de Egipto hasta entrar a Hamat, para que trajesen el arca de Dios en Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca del Señor que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Sidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa e hiriólo, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque el Señor había hecho rotura en Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom, en su casa 3 meses, y lo bendijo el Señor, la casa de Obed-Edom y todas las cosas que tenía. Crónicas capítulo 13. David despertó, reaccionó y se dio cuenta que no habían hecho caso al arca del Señor, el arca del pacto. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Se habían olvidado del arca del pacto, establecida y hecha por Dios con sus medidas exactas desde un principio, para estar en el tabernáculo de reunión. ¿Qué pasó aquí? El olvido acerca del arca, el reconocimiento de que tenían que hacer caso del arca, del pacto, del testimonio de Dios, para poder que el Señor estuviese de agrado con ellos. Pero ¿cuál fue el detalle? Se inventan un carro nuevo para transportarla. Punto 1.
Punto 2. El arca era llevada por Usa y Ahío su hermano. Hubo un momento en que los bueyes trastabillaron y como que el arca se fue a caer. Entonces Usa extiende su mano para detenerla. Parecía un propósito bueno no dejar caer el arca, pero sale fuego del Señor y mata a Usa. Cosa que entristeció a David. Hay algo, amados. En el verso 8, David goza, se alegra, canta, danza de una manera tremenda, de la alegría y la algazara. Lo que pasa hoy en día, el mundo cree que está en el orden correcto del Eterno, en todas sus formas de llevar la obra del Señor. Cantan, danzan, se alegran, se gozan. Pero mire que el fundamento ya venía torcido. Un carro nuevo, un orden nuevo de llevar el arca. Estaban llevando el arca, pero no estaba en el orden divino del Eterno. Hasta el día de hoy, a través de todos los tiempos, ha salido la palabra: ¿por qué mató Dios a Usa y a Ahío? Aunque no muestra la muerte de Ahío literalmente, siempre habla de Usa. ¿Qué significa Usa? Usa significa fortaleza y Ahío significa su hermano. ¿Qué es lo que el Señor corrigió desde un principio? El plagio de la fortaleza. La fortaleza humana, introducida como fortaleza de Dios, como fortaleza del Eterno. Y su hermano, confianza en el hombre y no en el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, su columna de apoyo es el ser humano. Y está creyendo que es Dios mismo, y no es Dios mismo. Está poniendo toda su confianza. Es en la fuerza humana, carnal, del nivel tierra del ser humano. ¿Qué es lo que el Señor entonces simbólicamente mató el día en que Usa extendió su mano para sostener el arca? La fortaleza humana introducida como fortaleza de Dios. Hasta el día de hoy esa es la fuerza que muestran los caballos. Y hay un texto en Revelación donde se le habla a las aves que vengan y coman carnes de caballos y todos sus jinetes. Y eso tiene que ver mucho, porque está hablando de la destrucción de los 4 jinetes de Apocalipsis, que es una obra maligna descubierta por el Eterno. Entonces, el plagio e imitación del orden divino. Ya esto se lo dejo a los doctores
para que muestren desde un principio cuál fue el orden divino establecido para transportar el arca. Aunque voy a traer un texto en Números 4, verso 15. Y en acabando a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campo se hubiere de mudar, están hablando ya de transportar el campo de un punto hacia otro y la forma en que se debía transportar según el orden divino del arca del pacto. Y en acabando Aarón sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campo se hubiere de mudar, vendrán después de ello los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. El orden divino en la hora de mudar el arca, cambiarse de un lugar al otro, estaba establecido por Dios quién lo tenía que hacer. De los hijos de Coat, más estaba establecido que no alargaran su mano ni tocaran cosa santa o sagrada porque morirían. Eso fue lo que no tuvieron en cuenta ni David, ni Usa, ni Ahío en la conducción del arca. Y hay algo, y es que el Señor no quebranta su palabra, el Señor la cumple al pie de la letra y a través de todos los tiempos la cumplirá. Por eso es que el Señor dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Al Señor no lo engaña nadie absolutamente. Y por eso es que el libro de Revelación está mostrando todo el plagio e imitación y copia de lo verdadero, de lo real que se metió, se introdujo y lo están viviendo y actualizando como si fuera real. Y el Señor lo que está haciendo es descubriendo todo aquello. El orden divino en que había de ser transportada el arca no se podía tocar. Humanamente no se podía tocar, solo bajo el orden y la dirección de Dios. Para ampliar otro poquito, Segunda de Samuel, capítulo 6. Voy a leer unos versículos para ampliar un poquito el tema del orden divino en que se debía transportar el arca. Segunda de Samuel, capítulo 6. Dice, y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaron la de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Quiénes estaban guiando el carro nuevo? Usa y Ahío, fortaleza humana, estaban guiando el carro nuevo. Y eso es un plagio y es una imitación, porque la fortaleza del Señor es otra. Guía y dirección del Señor es otra. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaron la de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca.
Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor del Señor se encendió contra Usa e hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? No quiso pues David traer así el arca del Señor a la ciudad de David, mas la llevó David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y lo bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Ahí la diferencia, donde debe estar el arca realmente ubicada. Y hubo bendición para toda la casa de Obed-edom geteo. ¿Qué nos representa eso? Que los que realmente tengamos el testimonio del Señor es donde habrá bendición para nosotros y para nuestra casa, asimismo el mundo entero. Pero donde no se esté haciendo correctamente hay muerte. Muerte es lo que hay en el mundo. Y en la continuidad de estas enseñanzas, mucha muerte. Y cuando llegaron a la era, verso 9, y temiendo David al Señor, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? No quiso pues David traer así el arca del Señor a la ciudad de David, mas la llevó a David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Leerse en todo, 2 de Samuel capítulo 6. Meditar mucho en la revelación de Dios que hay allí para nuestra edificación en el día de hoy. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Levantar, restaurar el tabernáculo de David que estaba caído, que está caído en medio del pueblo. Lo que el Señor está haciendo a través de estas enseñanzas es restaurando, levantando el tabernáculo de David que está caído. Leerse también Hechos capítulo 15. Alabanzas al Todopoderoso. Lo que muestra el pasaje es que no habían hecho caso del arca del Señor, de la dirección de Dios, la tenían olvidada. Entra todo esto y es restaurado, pero en un orden contrario. Ahora sí, vamos al pasaje de Pedro, 2 de Pedro, porque para terminar lo voy a leer todito, para culminar este punto acerca de la simbolización de los caballos que simbolizan la fuerza, la libertad y la energía y el poder, pero malignos. Leíamos ahora el verso 19, prometiéndoles libertad siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Para traer toda la revelación e inspiración que el Señor nos quiso decir a través del apóstol Pedro en este capítulo, lo voy a leer todito porque es importante, porque los perezosos no les gusta leer. El Señor da pasajes y no los leen y se quedan sin conocimiento por perezosos.
porque el mundo entero ha caído en la pereza de estudiar las sagradas escrituras y la interpretan como les da la gana y no buscan la revelación e interpretación directa de arriba del Eterno, y se han convertido todos nuestros enseñadores en monólogos del texto, dándole interpretación ellos mismos al texto sin dar lugar a la interpretación divina. En otro término, andando, caminando en el carro nuevo sin tener en cuenta el orden divino en el cual se debe caminar, andar e interpretar. Glorioso es el Eterno. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Y principalmente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros juntamente, se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y que se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez volviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. He dado lectura al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Amados, ese es un capítulo neto, directo, para todos los que dejaron el orden divino y se están moviendo en una fuerza simbolizada por el caballo, en una libertad y en una energía, pero todo malísimo,
errado, falso, errático. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esta enseñanza, el plagio e imitación del orden divino, fue el que se introdujo y en el cual fuimos formados nosotros, con gozo, alegría, algazaras, címbalos, todo aquello. Y la gente cree que a través de todo eso es el reconocimiento del Eterno. No, es a través de realmente volver al orden divino, el poder, la fuerza y la energía que provienen del alto y sublime, porque así dijo el alto y sublime Dios. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, no la santurronería, la santidad, el genuino apartado, separado para Dios. Y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15, léanlo. Amados, este tema, porque es que el plagio continúa. Esto es mucho más que decirle a la gente que eso simboliza la Tercera Guerra Mundial. Entonces pudo haber simbolizado la Primera Guerra Mundial, pudo haber simbolizado la Segunda Guerra Mundial, pudo haber simbolizado también la muerte negra donde murieron miles de millones. Pudo haber simbolizado también cuando Hitler se levantó y mató a más de 6 millones de judíos. Y las guerras que han habido a través de la historia desde el principio. Desde que Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Esto está mostrando toda la obra del Eterno desde un principio hasta el fin y cómo el maligno se montó sobre ella y la plagió, organizando los órdenes divinos de Dios acerca de todos los elementos del santuario, acerca de todos los que tienen que administrar en el santuario. Después de estas enseñanzas, sé, y más de uno ya tienen que estar pensando que tienen que darle redirección a sus enseñanzas. Y no seguir engañando más al pueblo, poniéndolos a brincar y a saltar. Algunos hasta diciéndole que para salvarse tienen que diezmar, que tienen que entregar lo que tienen. Torcidos y desviados que están robando al pueblo, organizando los órdenes. Y si después el Señor nos permitirá, y si hay algún doctor que se meta con revelación divina mostrando el orden del arca, porque después esa arca también estuvo en los filisteos y qué daño les hizo. Eso tiene una cantidad de enseñanzas acerca de ese punto, pero lo que nosotros vamos es a lo que el Señor nos está mostrando toda su obra a través de ese caballo, de esos caballos de Apocalipsis, y en lo que nos concierne de aquí en adelante, el caballo rojo. El próximo tema, entramos ya en lo que es toda aquella visualización acerca del color rojo. ¿Por qué rojo? Porque ahí también hay plagio e imitación. Bendiciones del Altísimo para todos, a mi hermano William Amu, mi hermano Tony Crespo, hermano Félix Vargas, Nanita Trujillo, Jenton Boy Buitrago, Salomón Ojeda. Gloria al Señor eterno, bendiciones del Altísimo para todos. Esto es serio. Dios, el Eterno, está hablando. Porque el mundo se movió imitando el orden divino de todas las cosas.
metiendo la fortaleza humana como fortaleza de Dios. Y sale fuego de Dios de parte del arca y los mata. Por eso es que el mundo entero murió espiritualmente. Y el mundo entero se tiene que levantar para la honra y la gloria del Señor Todopoderoso. Bendiciones del Altísimo para todos, amados. Continuaremos en el color rojo del caballo en la próxima enseñanza. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde, amados.